Buenas tardes, queridas compañeras. Las saluda Lucía San Giorgio y hoy quiero hablarles de feminismo, antiespecismo y la avanzada machista neoliberal. Tal como les comenté la semana pasada, este jueves, viernes y sábado se realizó en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Abolicionista Internacional en la Argentina. Contamos con la presencia de figuras como la eurodiputada Ángela Ballina, con Amelia Tiganus, rumana sobreviviente de las redes de explotación sexual en España y residente en el País Vasco, entre muchas otras. También estuvo la representante travesti y abolicionista Florencia Guimaraes García, entre muchas otras personas que han acercado su experiencia, su trabajo y su conocimiento para que entre todos podamos intercambiarlo y también debatirlo. Ha sido una experiencia muy hermosa, hemos podido abrazarnos muchas compañeras, no solo de la lucha, sino de la vida, de esas heridas profundas que nos ha dejado la violencia y esta convicción de querer sanarlas y de que ninguna mujer tenga que vivir la horrible experiencia de la trata de personas para explotación sexual. Ninguna mujer, ninguna niña, ninguna travesti, ningún niño, ningún hombre tiene que estar en esa situación de explotación. Y entendemos que este es un problema de raíz que subyace a toda la sociedad y que está vinculado con otros sistemas de poder, como lo es la exclusión y la pobreza estructural que genera el capitalismo, la concentración de poder político, económico y mediático a nivel internacional. Todos estos problemas y realidades estructurales confluyen en el sistema prostituyente y consideramos que es necesario abolir esta forma de explotación para que la sociedad pueda ser verdaderamente democrática. Dentro de mis impresiones, que obviamente les voy a estar compartiendo, también quisiera acercarles un poco toda esta experiencia de este congreso para que ustedes puedan verlo en la página oficial de Facebook del Congreso Internacional, que lo pueden buscar como Primer Congreso Abolicionista Internacional, y si no, a través de la página La Herida de Género. Hemos estado transmitiendo en vivo muchos de los paneles para que la información pueda estar disponible para todas las compañeras, para que sepan de qué se trata, para que esto no quede como algo cerrado, sino que pueda ser un aporte para la lucha de todas. Así que las invito a visitar, a seguir buscando esos videos. En breve tiempo vamos a estar también subiendo otras partes del Congreso que no se pudieron transmitir en vivo, pero que las tenemos grabadas. Así que vamos a estar agregando material. Quien esté interesada en el tema, le pido por favor que se acerque, que nos conozca, que entienda la importancia de esta información que hemos estado recopilando para poder armar este Congreso. Además, la sobreviviente Amelia Tiganus es una militante antiespecista y vegana y aceptó sumarse a nosotros en una biblioteca anarquista de la Paternal para realizar una charla respecto del abolicionismo y del antiespecismo, porque dentro de la lucha por la liberación de los animales y por sus derechos también existen dos corrientes más o menos análogas a el abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución y la explotación sexual respecto de los animales. Hay grupos bienestaristas que buscan mejorar en lo inmediato y en el corto plazo, y con una mirada un poco justamente cortoplacista, la calidad de vida de los animales, y piden, por ejemplo, jaulas más grandes, mejor alimentación y otras condiciones que permitan mejorar la vida de los animales. Mientras que la corriente abolicionista del antiespecismo lo que busca es terminar con la explotación de todos los animales y con el sometimiento de especies enteras a la conveniencia del ser humano, porque entendemos que esas estructuras de explotación impactan también en los seres humanos y que mientras consideremos a los animales como cosas que podemos manejar o de las cuales podemos obtener un beneficio, de la misma manera muchas veces vamos a estar mirando a otras personas de la misma manera, y tenemos que entender que todas las personas son nuestras hermanas, así como también todos los animales, o como se dice en el antiespecismo, todas las personas no humanas, e incluso agregamos
todos los seres vivos, porque los métodos de producción explotadora del capitalismo, en donde exprimimos los recursos y la vida del planeta, destruimos y desolamos regiones enteras, y luego más de la tercera parte de los alimentos que se producen caducan o bien se echan a perder o son directamente tirados a la basura, nos parece que es algo completamente irracional y que afecta la vida de todo el planeta, y que los seres humanos nos hemos estado arrogando esta potestad durante mucho tiempo, y muchas personas sentimos que ya no es más tiempo de callar y que todo silencio también nos vuelve cómplices. Y esto no necesita redundar en una culpa terrible que nos haga cambiar nuestros hábitos a fuerza de manipularnos y hacernos sentir peor entre nosotros, sino todo lo contrario, considerar que podemos vivir mejor, no solo las personas, sino todos los seres vivos del planeta, que no es necesaria la depredación del capitalismo, sino que es una imposición de grupos minoritarios que aprovechan su poder y que dividen a los movimientos populares y a las masas de personas a través del racismo, a través del machismo y también a través del especismo. Es importante que cuando estamos entendiendo las bases de nuestra lucha, tengamos también en claro a qué enemigo nos estamos enfrentando, y por eso hablamos también del machismo neoliberal. El neoliberalismo es una ideología que subyace al capitalismo, que surge de él y que busca justificarlo en esta última etapa en la que se ha globalizado y también ha entrado en una crisis por las mismas acciones y por las mismas explotaciones que lleva adelante como sistema. El neoliberalismo es una especie de negación de toda la historia anterior y busca concentrarse solamente en los individuos, pero estos están definidos por un molde de individuos, es decir, que no es algo que reconozca la diversidad, sino como una manera de marketing o de alcanzar a más personas, pero es un mundo que está ordenado en torno al varón blanco, rico, heterosexual, residente en alguno de los países conocidos como desarrollados. Entonces, entender que esta idea de neoliberalismo tiene un sujeto que es excluyente. En esto se parece, obviamente, a todas las ideologías que han venido antes, pero no se basa en la tradición, como puede pasar con el catolicismo o el conservadurismo, sino que se basa en que no se puedan cuestionar sus principios. El neoliberalismo es dogmático, somos individuos, no estamos relacionados con los otros, no importa la historia, solo existe lo que queremos aquí y ahora. Y según el capitalismo machista neoliberal, lo que queremos aquí y ahora es consumir, es escapar de las sensaciones que percibimos en nuestro cuerpo, de las emociones, de los pensamientos y encontrar algún tipo de gratificación inmediata para poder seguir adelante en un mundo que nos explota, que nos violenta y que además busca silenciarnos y dar por obvio que no está permitido hablar de eso. Dentro del feminismo, el neoliberalismo se nos ha ido colando, porque primero somos personas que vivimos en esta sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes que refuerzan este tipo de estereotipos. También sucede que las más jóvenes de nosotras, las que se han incorporado en los últimos años, muchas de las cuales todavía no han terminado el secundario y recién se están iniciando, no solo en la política, sino también en sus propias vidas, ellas que son impresionables y permeables a las nuevas ideas, pero también influenciables, sobre todo por estos grandes mecanismos de poder, de comunicación que tiene la sociedad, y ellas también traen este aprendizaje que les enseña que sus cuerpos pueden consumirse, que lo importante de la liberación son mis deseos individuales, sin importar la relación con todas las demás mujeres, que ha sido la raíz y la base de la construcción de todo nuestro feminismo hasta hoy. Esto no quiere decir que
estas pequeñas y futuras mujeres sean tontas o que no sepan entender, sino que simplemente son personas en crecimiento en una sociedad que tiene muchísimos mecanismos de violencia para silenciar todo lo que se le oponga y todo pensamiento que pueda llevar por un camino distinto. Y tenemos una responsabilidad histórica, las mujeres que tenemos algunos años más y un poco más de experiencia en la política, de poder transmitir esta experiencia a las nuevas generaciones. Para cerrar, quisiera insistir en la necesidad de todas las feministas de estar siempre actualizándonos, formándonos, informándonos, porque el capitalismo y el neoliberalismo se reformulan y se renuevan constantemente. Y la parte más perversa del neoliberalismo es que busca apropiarse de nuestras propias frases y de las propias síntesis que hemos hecho de nuestra lucha para volverlas en nuestra contra. Y a veces comprender las formas en las que podemos sacar provecho de los sistemas judiciales, a pesar de que sean mayoritariamente violentos y expulsivos contra nosotras, cuando tenemos noción de que somos capaces de influenciar en las políticas públicas y que hay algunas de ellas que pueden traer una asistencia o un resultado inmediato a compañeras que están en situaciones extremas. Todo eso tiene que servirnos y tenemos que aprenderlo, porque tenemos que saber también cuáles son las trampas, cuáles son los obstáculos, y necesitamos estar siempre tratando de contactar a personas que tengan experiencia y conocimiento en cada uno de esos campos. Necesitamos ser curiosas, necesitamos leer, necesitamos mirar, escuchar, necesitamos buscar diferentes versiones de cada una de las cosas que nosotras vemos y necesitamos recuperar nuestra propia historia. En especial en Argentina tenemos este conocimiento tan profundo de la memoria que nos han transmitido las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que se negaron a olvidar, que se negaron a dejar de buscar a sus hijos y a sus hijas, a sus nietas y a sus nietos, y que hemos logrado recuperar una parte de esa historia que nos han querido arrancar y que nos han querido desangrar. Y lo mismo sucede con las mujeres y con el feminismo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de nuestros derechos, porque si no, el neoliberalismo no solo nos lo va a pisotear, sino que nos va a convencer que nos los dejemos arrancar, porque si no conocemos nuestros derechos, es muy fácil manipularnos y es muy fácil hacernos creer que no los tenemos, cuando en realidad son nuestros y por ellos hemos peleado largamente. Entonces, estar siempre atentas, siempre estar analizando y criticando los discursos. Esto no se trata de destruir a quien piensa diferente, sino de nunca dejar de pensar. En el feminismo no existen dogmas. Todo se tiene que poder cuestionar y todo se tiene que poder volver a pensar. Entonces desconfiemos también de aquellos grupos en donde no se permite disentir y todas las ideas tienen que poder volver a charlarse, tal vez no siempre entre las mismas compañeras, pero hay debates muy amplios que las mujeres apenas estamos empezando a dar en esta época porque recién ahora hay suficiente libertad. Y ni hablar de aquellos grupos aún más marginados, las mujeres trans, las mujeres racializadas, migrantes, pobres, prostituidas. Entonces, estemos seguras de poder dejar a un lado, aunque sea de a ratos, nuestra propia mirada para poder ponernos en los ojos y en los zapatos de las demás mujeres antes de formarnos una idea acerca de las situaciones que no hemos vivido o aquellas que hemos vivido, pero que en nuestra experiencia personal puede no ser la regla. Así que las abrazo a todas, las invito a seguir siempre pensando, siempre discutiendo, siempre preguntando, que nadie nos avergüence de preguntar cuando no entendimos, porque en las ambigüedades es en donde se cuelan estos retrocesos a nuestros derechos disfrazados de avances para que nosotras mismas peleemos por resignar aquello que nos costó conseguir. Así que les mando un gran abrazo a todas y a seguir luchando hasta la semana que viene.